Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres, un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Cultivando Igualdad fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de la igualdad de género en la vida cotidiana del personal y los proveedores en toda la operación Fives. Cada capítulo será una oportunidad de aprendizaje sobre género y empresa, y a medida que avancemos, descubrirás las oportunidades que hay cuando cultivamos igualdad. Así que prepárate para aprender y crecer juntos, juntas, en nuestro programa de autoaprendizaje. Nuestros dos próximos capítulos los vamos a dedicar a un tema del que no se conversa mucho y que a la vez es muy polémico: la violencia y el acoso en el trabajo. De la mano con nuestro invitado vamos a explorar los distintos tipos de violencia y acoso que pueden darse en el trabajo de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta es la entidad referente para todo lo que está relacionado con este mundo. Bueno, así que comencemos. Es para mí un gran placer darle la bienvenida a Óscar Cardona, director ejecutivo de Alianzas por el Desarrollo, una firma consultora que fortalece la productividad y competitividad con enfoque de desarrollo sostenible. Óscar, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Carolina. Para mí también es un placer estar en este espacio y me siento muy honrado de estar en este programa de autoaprendizaje. Genial. ¿Te parece si entramos en materia? Listo, claro que sí. Para comenzar, quiero aclarar que toda nuestra conversación, Oscar, la vamos a enmarcar dentro de esta única norma internacional para la violencia y el acoso, que es el Convenio 190 de la OIT. A julio de este año 2024, hay 44 países en el mundo que lo han ratificado. Eso básicamente quiere decir que el convenio se vuelve ley y norma dentro de esos países y que debe ser cumplido por todas las instituciones y organizaciones públicas y privadas, incluyendo las empresas. De estos 44 países, hay 5 en los cuales Fives tiene sus oficinas corporativas, centros de maduración o fincas o inclusive centros de empaque, como Ecuador, Panamá, Alemania, Irlanda, el Reino Unido. Adicionalmente, Colombia comenzó su proceso de ratificación a finales del año 2023. Pero ¿en qué consiste el convenio 190 de la OIT? Les invito, y te invito a ti, Oscar, a escuchar la respuesta que dio María Noel Baeza, que es la directora regional de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, en una entrevista realizada por France 24. Esta norma internacional tiene muchas innovaciones. La primera es reconocer que hay acoso laboral, es reconocer que la mujer es víctima de ese acoso en el ámbito laboral. No solamente en el ámbito laboral, sino en el transporte hacia el ámbito laboral y también en el ciberespacio. Y hoy en día que el trabajo desde la casa es tan importante, esto es importante. Especifica qué significa la violencia y el acoso de género y que se ejerce a las personas por razón de su sexo o de su género. Esto es importante porque los países ahora que entra en vigor tienen que implementarlo a través de una ley. Efectivamente, uno de los aspectos innovadores del convenio 190 es que por fin, y esto es una buena cosa para todos, llegamos a un acuerdo de lo que significa ese término o ese combo término violencia y acoso. ¿Qué tal si comenzamos por ahí, Oscar, con esa definición? ¿Qué es la violencia y el acoso en el trabajo? Claro que sí, Caro. Bueno, entonces, como tú bien lo dices, es una buena noticia saber que ya tenemos una definición concreta. Hay que empezar diciendo que el acoso y la violencia en el lugar del trabajo es una conducta prohibida. No debería suceder en ningún espacio de trabajo y no hay justificación para que suceda. ¿Y qué tipo de conductas estamos hablando? Son comportamientos o prácticas que primero, como decíamos, son inaceptables o también las amenazas de esos comportamientos y prácticas. Es un conjunto, es decir, no es una conducta en particular.
pueden ser varias, que indican que hay violencia y que recogen comportamientos de diferente naturaleza. Pueden ser independientes, pueden ser combinación de esos comportamientos o también pueden ser comportamientos que empiezan de una manera suave pero se van intensificando. La periodicidad es, como es una conducta inaceptable, no se permite ni una sola vez o de manera repetida. No es necesario, esto es una de las grandes modificaciones que hay en la definición y es que no es necesario que tengamos varias ocasiones para poder decir que es una conducta de acoso. Además es inaceptable porque tiene por objeto causar o ser susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico a la persona que es víctima del comportamiento. Incluye también las violencias por acoso o razón de género. Además, la intención. No se contemplan porque adopta un enfoque pragmático y centrado en las víctimas que se concentra en la inaceptabilidad de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta en sí puede ser que para Carolina sea leve, pero para mí sea muy grave. ¿Y qué concepto es el que se tiene en cuenta? El de la persona. Es una amenaza hacia un impacto, hacia una víctima. Por consiguiente, desde el punto de vista de la víctima, es que tenemos la identificación del acoso como tal. Por esa razón es tan importante prohibir todas las formas de acoso o violencia en el lugar del trabajo, así se vean como pequeñas o algunos las perciban como leves. Oscar, vos y María Noel han hecho referencia a las mujeres. Yo quisiera pedirte que nos contaras qué otras personas pueden ser víctimas de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Efectivamente, hay unos casos particulares y unos tipos de violencia en donde las mujeres principalmente son las víctimas, pero eso no significa que solo las mujeres sean víctimas. Cualquier persona en el lugar del trabajo puede ser víctima del acoso y de la violencia. Mujeres, hombres de cualquier orientación sexual, de cualquier identidad de género, de cualquier etnia o grupo poblacional o de comunidad, de cualquier partido político, de cualquier creencia religiosa, etcétera, de cualquier edad, cualquier persona puede ser víctima de la violencia y el acoso en el lugar del trabajo. Puede ser personas que tengan un contrato laboral con la empresa o que tengan una forma de trabajo, por ejemplo, por días o por jornales, como lo llamamos en algunas zonas, o personas que tengan trabajos incluso como independientes o personas que solo presten servicios a la empresa de manera esporádica, también pueden ser víctimas del acoso o de la violencia en el lugar del trabajo. No importa su nivel de formación o si son aprendices o practicantes de algún proceso educativo, incluso personas ya despedidas de la empresa, voluntarios o personas que van a buscar empleo a la empresa, es decir, que ya no tienen una relación contractual, también pueden ser víctimas del acoso o la violencia. Y esto adicionalmente ocurre en cualquier sector económico, en cualquier área, es decir, rural o urbana, o incluso trabajadores en misión, personas que están trabajando por fuera de su empresa o de su lugar tradicional de trabajo. Y las personas que trabajan desde la casa o teletrabajo, ¿esas también están cubiertas por el convenio? También están cubiertas con el convenio y también se pueden presentar casos de violencia y acoso. Incluso recordemos los casos de ciberbullying. Claro, entonces, si te entiendo bien, básicamente en cualquier lugar que haya un ser humano trabajando, bajo cualquier esquema, se puede dar estas conductas inapropiadas. Y específicamente, ¿cómo se podría dar esa violencia y ese acoso? Puede darse de diferentes maneras. Pareciera que la forma más tradicional es de manera vertical, es decir, de una persona que está en una condición de autoridad hacia una persona que es su subalterno o que tiene sus responsabilidades con respecto a la persona de autoridad. Pero no es la única vía. Puede darse incluso en el sentido contrario. Puede darse de un subalterno hacia una persona de autoridad. Puede darse también entre homólogos, es decir, personas de manera horizontal que tienen el mismo cargo, entre equipos de trabajo, que de hecho es bastante común. O también
a través de terceros. Por ejemplo, los clientes, los pacientes, los pasajeros también pueden ejercer actos de violencia y acoso contra las personas que están trabajando y el acuerdo eh, invita a las empresas y a las organizaciones a que se tomen medidas también para ese tipo de acoso. Has mencionado también el aspecto de género, violencia basado en género. ¿Eso qué quiere decir y cómo se interpreta a la luz de este convenio? La violencia o acoso por razones de género está dirigida a aquellas personas que son violentadas por razones de su sexo o su género y que se afectan de manera desproporcionada y determinada y que también están incluidos dentro del acoso sexual. Prevenir o eliminar plenamente cualquier violencia o acoso por motivo de género debe ser una de las causas principales o una de las labores principales que debemos trabajar dentro de las organizaciones y a lo que invita el convenio C190. Hay que comprender que tenemos necesidades y experiencias distintas entre los diferentes sexos y géneros, que hay formas múltiples e interseccionales de discriminación. Interseccionales nos referimos cuando, por ejemplo, es una mujer, pero que también es de una etnia en particular, tiene una edad en particular y tiene una identidad o tiene una preferencia religiosa diferente. Ahí nos estamos dando cuenta que pueden recogerse varios elementos que pueden volverse también discriminación. Abuso de las relaciones de poder por razones de género, estereotipos y normas sociales o culturales que pueden llevar a esa violencia y acoso. Muchas de las prácticas que consideramos normales en la sociedad pueden ser violencia y acoso en el lugar del trabajo y no deberíamos permitirlas. Oscar, y ahora mencionaste toda la parte de acoso sexual, pero ¿acoso sexual es igual a violencia sexual? Son dos cosas distintas, pero no distantes. Estamos hablando de temas que están muy cercanos. ¿Qué es el acoso sexual? Es una manifestación de discriminación sexual y una violación a los derechos humanos. Es decir, estamos hablando de que no debemos permitirlo. Y aquí hay que ser enfáticos porque lo que hemos encontrado es que la violencia y el acoso en el lugar del trabajo no ha manifestado, no ha hecho explícito la violencia sexual como parte de esas manifestaciones porque hay mucha vergüenza o porque hay quizás en algunos casos timidez o porque las personas no saben exactamente lo que ha sucedido. Entonces, llevar a que dentro de la violencia del acoso existe el acoso sexual es un tema relevante, es una violación de los derechos humanos. Es cualquier comportamiento verbal o no verbal físico de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo que afecta la dignidad de la persona, el cual es no deseado, irrazonable y ofensivo por el destinatario y el rechazo de la persona o la sumisión a ella, siendo este comportamiento utilizado explícito o implícitamente con el fundamento de una decisión que afecta el trabajo de esa persona. ¿Sí? Muchas veces las personas no saben exactamente el comentario de doble sentido, que era lo que significaba, ¿sí? La persona que recibe después ese comentario de doble sentido puede ser que se sienta vulnerada o que afecte la timidez, genere timidez y por ende afecte su trabajo. Es al fin y al cabo un acoso, ¿sí? En entornos de trabajo hostil, como un comportamiento en entorno laboral intimidatorio que es humillante para la persona, para el destinatario. Aquí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, las bromas. Muchas veces las bromas que se naturalizan dentro del lugar del trabajo pueden estar generando una, una sensación de hostilidad sobre algunos colegas, algunas colegas, y no lo estamos identificando. Hay que decir que la conducta de acoso o la conducta de discriminación o incluso el acoso sexual, que se escucha como una palabra muy grande o muy grave, puede ser invisible. No nos damos cuenta, es involuntario. Y esto pasa muchísimo en los actos de discriminación. No nos damos cuenta que al decirle a alguien gordo o flaco, lo estamos, de cierta manera, vulnerando o estamos siendo hostiles o lo estamos intimidando y esa persona se siente mal y nunca se lo preguntamos.
Pero luego cuando vamos a hacer la encuesta de clima organizacional, luego cuando vamos a hacer alguna práctica sobre la que nos demos cuenta que están sintiendo las personas y de una manera anónima, esto sale a flote y identificamos que puede estar dañando la cultura organizacional. Por ende, no nos arriesguemos a que este tipo de prácticas dañen la cultura, dañen las buenas relaciones que pueden tener dentro de la empresa y más bien pensemos en cómo hacemos para que dentro de la empresa tengamos una cultura de camaradería, de colegas, que es como nos gusta llamarlo en este ambiente y que de esa manera podemos encontrarnos con el otro o con la otra como una persona y no simplemente como un gordo, como un flaco, como un alto, como un bajo, que son estereotipos que nos llevan a sesgar a la persona. Y, por ejemplo, ¿conoces alguna normatividad en Centroamérica o Suramérica, que son los países donde opera y hace los cultivos y el empaque Fives, que tenga normas especiales para empresas? Conozco que hay una ley que es la 76 en Costa Rica y hace relación, por ejemplo, a favores sexuales que implican la promesa de un trato preferencial respecto a la situación actual o futura de empleo o de estudio de quien la reciba. Este tema de los favores sexuales puede ser una práctica naturalizada en algunos espacios de trabajo, en algunos sectores, pero que claramente es acoso sexual y violencia sexual. Muy bien, sí, cada día estamos viendo más normatividades con mayor claridad de qué se debe hacer para prevenir, atender y remediar, es decir, ponerle algún remedio, alguna sanción a estos actos dentro de las empresas. Oscar, como mencionaste los favores sexuales, quiero preguntarte específicamente por los líos de faltas. ¿Cuándo eso es considerado violencia y acoso y cuándo no lo es? En estos casos en particular, y es algo que nos llaman mucho las empresas, muchas personas dentro de las empresas nos dicen, bueno, entonces esto significa que yo ya no puedo conseguir una pareja en la oficina o que yo ya no me puedo enamorar de alguien en el trabajo como a muchos nos puede haber sucedido. La respuesta es no. Y en la forma de identificarlo está en si hay una aceptación o no de la persona con respecto a el acto que se está llevando. Yo invitaría a todas las personas dentro de las empresas que piensen primero en qué escenario está haciendo una invitación que puede o no tener un índole sexual. ¿Sí? Puede ser que tengamos esas invitaciones por fuera de los espacios de trabajo, puede ser también que tengamos dentro del espacio de trabajo de una manera personal, pero separada. Yo invitaría a que lo pudiéramos separar en nuestra forma de actuar. Y lo segundo, si hay aceptación y hasta que haya aceptación de la persona, no se considera un acoso sexual o violencia sexual. Puede ser que la persona diga hoy que sí y mañana diga que no, y por consiguiente debemos cambiar el comportamiento. Siendo así, hay que entrar a identificar cuándo hay realmente una aceptación, que es en muchos casos algo no tan sencillo de identificar. Entonces, por tal razón, invito a las empresas y a las personas a que si tienen un interés particular sobre alguna persona del lugar del trabajo, que pueda relacionarse con un tema de pareja, entonces puedan ver en qué escenarios por fuera del lugar del trabajo pueden tomar esa relación y así nos evitamos muchos líos de falda. Y obviamente también dentro de las empresas les invitaría a que tuvieran manuales de convivencia o manuales de conducta que ayuden también a llevar este tipo de comportamientos de buena manera. Incluso invitaría a que si la empresa tiene la posibilidad de tener un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento psicológico para los temas, por ejemplo, en el caso de que haya una ruptura o en las empresas de familia en donde se generan tantos conflictos también, pues que lo puedan tener para mejorar la convivencia en el lugar del trabajo y obviamente mantener la productividad. Oscar, tú mencionas dos cosas que me parecen muy interesantes. Uno es que para que no haya lío de faldas, es importante la aceptación, pero que la aceptación por parte de la otra persona debe ser explícita. Es decir,
No se vale decir, es que yo la miré y ella me pestañó. Entonces, por lo tanto, yo intuyo que sí está interesada. O, por ejemplo, pues es que yo la sigo invitando a salir o a tomarse una copa o a bailar, porque ella me sigue diciendo que no, pero que lo que realmente ella quiere decir es que sí, lo que pasa es que está haciéndosela difícil. Hay un comportamiento bien particular en este escenario, como tú lo comentas, en donde la mujer normalmente es